vida, una iglesia, una nación fundamentada en Jesucristo, nuestro Señor. Una vida, una iglesia, una nación fundamentada en Jesucristo. Y quiero introducir hablando del avivamiento, y quiero luego hablar de Jesús como nuestro fundamento y del poder de Dios como nuestro fundamento. La iglesia, nosotros somos una iglesia pentecostal. Nosotros tenemos que tener una identidad pentecostal. Estábamos reunidos allí en el Seminario Nacional con el Director Nacional de Educación y con los directores también de Educación Teológica de las regiones, y hablábamos de la importancia de que sea transversal a todas las enseñanzas, a todas las materias, la importancia de formar el carácter de los estudiantes, de trabajar en el carácter de los estudiantes. Hablamos también de la importancia de que salgan los egresados siendo competentes, con conocimiento, hablando con propiedad y con conocimiento de la Escritura. Hablábamos también de la importancia de que alcancen a través de la formación una identidad pentecostal. Nuestra iglesia es una iglesia pentecostal, una iglesia que fue fundada en el avivamiento, que surgió del avivamiento en su corazón, que surgió de un mover de Dios. Y yo creo que es una iglesia, la iglesia pentecostal es una iglesia cristocéntrica. Es una iglesia cristocéntrica, es decir, centrada en Cristo, fundamentada en Cristo, pero también es una iglesia que está fundada en el poder de Dios. Este detalle del poder de Dios, esta característica de fundamentar la fe en el poder de Dios, es una característica del pueblo pentecostal y del pentecostalismo. Creemos que Jesucristo es el centro de nuestro enfoque, el centro de nuestra predicación, el centro y la base y el fundamento de todo lo que hacemos. Y nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Y nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. ¿Sí? Nosotros no estamos centrados en otra cosa más que en Cristo. Cristo es nuestro eje. Cristo es nuestra luz. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es lo que le da solidez a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro futuro. Jesucristo, el Salvador, es todo para nosotros. Y en medio de esto también tenemos que entender que el poder de Dios aparece en la Biblia como el fundamento de nuestra fe también. La iglesia de Dios estuvo a la vanguardia de los avivamientos. La iglesia de Dios ha estado a la vanguardia de los avivamientos. Cuando yo veo la profecía de Joel y cuando veo que Pedro se levanta en Pentecostés y habla que esto, y le dice a los que le oían en esa tremenda predicación de Pentecostés, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Yo encuentro que él habla en esa profecía, cuando hace referencia, a esa profecía de Joel capítulo 2, él hace referencia a la lluvia temprana y hace también referencia a la lluvia tardía. Entendiendo como que el avivamiento que Dios trae tiene una lluvia temprana y tiene una lluvia tardía. La lluvia temprana, sin lugar a dudas, es el Pentecostés de Hechos capítulo 2. Esa es la lluvia temprana, es el derramamiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo cayendo sobre esos 120 aproximadamente que estaban llenándolos con llamas de fuego, con lenguas, con profecía. Es ese viento recio, esa es la lluvia temprana. Pero hay una lluvia tardía. Y permítanme, por favor, con mucho respeto, no asevero esto, no lo voy a aseverar, necesito investigar más la historia para hacerlo, pero tengo se aproxima mi pensamiento y mis estudios a decir que en la vanguardia de los avivamientos aparece la iglesia de Dios y aparece en la vanguardia de los avivamientos la lluvia tardía. Es decir, ¿por qué? Porque por allí, por el 1880, precisamente 1886, hombres, mujeres, que no encuentran, presten atención hermanos, no encuentran respuesta a las necesidades del alma, al vacío del alma, a la sed espiritual en las iglesias históricas en las que estaban participando. Porque las iglesias se habían vuelto ritualistas, habían comenzado a practicar determinados rituales, carentes del espíritu,
vacíos de la fe, como costumbres, como rituales, cuando hacemos las cosas y las hacemos porque es una tradición, y donde realmente la iglesia habiendo sido una iglesia que nace de la Reforma con una fuerza impresionante y que venía con un fuego del avivamiento wesleyano 100 años antes, ahora se convierte en una iglesia que se fría, ritualista, donde realmente no aparece la presencia de Dios, la revelación de Dios, la gracia de Dios. Nosotros estamos en la iglesia para recibir de Dios. Nosotros necesitamos entender que el Espíritu se mueve y que necesitamos sentir al Espíritu, experimentar al Espíritu, escuchar la palabra de Dios, vivir y conectarnos con la palabra de Dios. Esta palabra que tardó unos 1600 años en producirse a través de unos 40 escritores y que es inspirada por Dios, tiene que conectarnos con la realidad hoy. Tiene que conectar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra realidad, con nuestra vivencia, con nuestro ministerio. Estos hombres, estas mujeres, desahuciados, se internan en las fronteras de Carolina del Norte y de Tennessee. Allí en estas fronteras y en estas montañas se internan a buscar desesperadamente llenarse de Dios, de reencontrarse con el Salvador, reencontrarse con Cristo, tener una experiencia de fe, una experiencia espiritual. Y en medio de todo eso comienzan a hablar en lengua, y en medio de todo eso hay bautismos, hay llenura y comienzan a suceder cosas. Y realmente el avivamiento, conocido como avivamiento después, Julio, viene 20 años después, en el 2006 en la calle Azusa en Los Ángeles. Cuando se produce ese avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles, es una experiencia simultánea del Espíritu Santo en varias regiones del mundo, donde no es Moody el instrumento del avivamiento, no es Finney el instrumento del avivamiento, no es Jonathan Edwards, sino que el avivamiento lo hace el Espíritu Santo, no tomando la figura de ninguna persona, sino que sucede en Los Ángeles, en Gales, en Chile y en otras partes. Hay un mover del Espíritu Santo que sacude la tierra. Y muchas gentes son tocadas y renovadas y llamadas al arrepentimiento y a la santidad y a un encuentro con la palabra de Dios. Y sucede algo extraordinario porque ese avivamiento producido por el Espíritu Santo trastoca la cultura, trastoca la economía, trastoca la política, trastoca la familia y trastoca la sociedad entera. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve y cuando el avivamiento viene de Dios, transforma la sociedad. No queda el avivamiento cuando viene del Espíritu no queda dentro de las 4 paredes del templo. Si el avivamiento es de Dios, sacude a la sociedad. Y hace que los malos se transformen en buenos y los que delinquen dejen de delinquir y que la violencia cese y que la sociedad mejore su calidad de vida y que haya más justicia y que haya más bienestar y que haya más equidad. Qué tremendo, estos fueron expulsados, se burlaron de ellos, les llamaban los santos rodadores porque caían y se burlaban y le prendían fuego sus capillas. Pero este avivamiento que comienza con aquellos hombres que levantaron la iglesia de Dios siguió. Y la iglesia de Dios nació allí, en medio del fuego, con una llama y con un ADN evangelístico y misionero, que inmediatamente esa llama se extendió a las Bahamas y después se extendió a otros lugares. Y hoy, después de 130 años aproximadamente, sí, creo que en agosto cumple 130 años, sí, estamos en 2016, 130 años, el 19 de agosto cumple la Iglesia de Dios a nivel mundial. Después de 130 años, la Iglesia de Dios está presente en unos 180 países en el mundo. Amén. Gloria a Dios. 180 países. Hay más de 200 naciones en la tierra. Quizás unas 234, si no me falla la memoria, pero en 180 aproximadamente está la Iglesia de Dios. Este avivamiento también llegó a Argentina. Llegó a Argentina primero por otros hombres y por otros líderes, pero pasó algo, lo voy a hacer breve. En el año 1922 llega a Argentina el señor Marco Mazzuco con su esposa Honorina y su hijito Mario.
Masucco. Un solo hijo tuvieron la pareja de los Masucco, Mario. Llegan de Italia y se instalan en la provincia de Mendoza. Luego de estar en Mendoza, emigran para Buenos Aires y por allí, por el 1928, se instalan en lo que es en la isla Maciel, partido de Avellaneda, separada de La Boca por el riachuelo. Qué bueno hubiera sido que se hubieran instalado en La Boca, hermanos. Qué bueno hubiera sido. Estuvieron de este lado, en el riachuelo. Y él era un hombre que trabajaba en frigoríficos. Ahí en ese momento era muy próspero ese lugar. Frigorífico La Negra, frigorífico El Anglo. Había mucho movimiento comercial, mucho movimiento industrial. Hoy, lastimosamente, después de muchos años, la isla Maciel quedó aislada. Y es un lugar peligroso, un lugar difícil para entrar. Pero en aquellos tiempos era un lugar muy próspero por las fábricas. Y el hermano Masucco enfermó seriamente, gravemente de una enfermedad estomacal. Y en ese contexto de su enfermedad, unos pastores de la Asamblea de Dios Sueca le predican de Jesucristo como Salvador. Y él recibe a Cristo como su Salvador y ora por su enfermedad y él se sana completamente. Cuando él recibe esta sanidad, él es pastoreado por estos pastores suecos de la Asamblea de Dios. Y luego de un tiempo estos pastores regresan a Suecia. Y en ese contexto él queda solo, pero un hombre que del comienzo abrazó la fe, abrazó con tanto entusiasmo y experimentó el poder de Dios en su propio cuerpo, Entonces él se entrega a Jesús. Cuando se van los suecos dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer de mí? Y ellos los alientan para que él pueda comenzar una congregación, para que pueda comenzar a pastorear, para que levante una iglesia y levante una congregación. 1928 hasta 1940 levanta una congregación que comienza a crecer. En 1940 llega J.H. Ingram, que viene surcando los países de América del Sur, y llega a Buenos Aires y le hablan de Marcos Masucco. Y él logra una entrevista con Marcos Masucco en 1940 y se conoce. Y J.H. Ingram le muestra la iglesia de Dios, le habla de la iglesia de Dios, le muestra la doctrina de la iglesia de Dios. Y Marcos Masucco se identifica totalmente con esta doctrina y entonces en un culto el 30 de junio de 1940 en la isla Maciel unen sus Biblias en el pasaje que dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y la iglesia fundada por Marcos Masucco se une a la iglesia de Dios a nivel mundial. Amén. Amén. Y por eso la iglesia de Dios cumple 76 años de historia. Yo he visto en la ciudad de Dolores, he visto una foto que me mostró una hermana del año 1942, una foto de 1942, donde Marcos Masucco está dando la espalda al púlpito y está parado allí con su esposa Honorina, así, tomados del brazo, así dando la espalda a la congregación, y uno ve esa foto en blanco y negro y de todo el templo de la isla Maciel, que tiene para 1000 personas o más, está lleno totalmente. Abajo no hay ninguna silla vacía, y arriba, que estaba la platea toda llena completamente en 1942. Allí estaba la orquesta que tocaba todos los domingos, allí estaba el coro que tocaba toda la banda y el coro. 1942, las dos iglesias más grandes de la Argentina eran la Iglesia de Dios de la isla Maciel y la Asamblea de Dios de Flores en Capital Federal. Y la iglesia más grande fuera de los Estados Unidos, de la Iglesia de Dios, fuera de los Estados Unidos de América, era la Iglesia de Argentina, fundada por Marcos Masucco. Gloria a Dios. Ese hombre pasaba 6, 7, 8 horas sobre sus rodillas. La página 248 y 249 de la última versión del libro Como Ejército Poderoso, del doctor sí, se me fue el nombre ahora. Charles Cone, gracias, Julio. El doctor Charles Cone. Ese libro que cuenta la historia de la Iglesia de Dios a nivel mundial, en la página 248 y 249, le dedica las 2 páginas a Marcos Masucco y habla del hombre de las rodillas de camello. El hombre de las rodillas de camello. ¿Qué te gustaría que aparezca en tu lápida cuando ya no estés en la tierra? Qué lindo, ¿no? Que se diga: aquí yacen los restos de un hombre o de una mujer que oró. Aquí yacen los restos de un hombre y de una mujer que sirvió al Señor.
aquí yacen los restos de una persona de fe. Aquí yacen los restos de una persona que con su paso por la tierra bendijo a la gente. El hombre de las rodillas de camello, Marcos Masuco. Tengo tantas cosas para contar de él que escuché. Y de otros héroes de la fe que podría contar dentro de la iglesia de Dios. Estoy hablando de la iglesia de Dios como una iglesia fundada en Jesucristo y fundada en el poder de Dios. Las personas, al igual que las iglesias y las naciones, se sostienen cuando tienen sólidos fundamentos. Lo repito, las personas, al igual que las iglesias y las naciones, se sostienen cuando tienen sólidos fundamentos. Qué buen mensaje sería para nuestros gobernantes, ¿no? Que escuchen que solamente la nación puede salir adelante si está fundada en la Biblia. Y yo quiero ahora hablar de conectar el fundamento con las tormentas de la vida. Porque entiendo que las tormentas de la vida de alguna manera son las que ponen a prueba la solidez del fundamento. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Amén? ¿Podemos decir amén? ¿Sí? Amén. Las tormentas de la vida es aquello que pone a prueba de alguna manera si estamos sobre un fundamento firme o si estamos sobre un fundamento que no es firme. Entonces, al hablar de las tormentas de la vida, yo quiero mencionar que hay tormentas en la vida de las personas, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia y en la vida de las naciones. En la vida de las personas, las tormentas suceden en la mente. En la vida de las personas, las tormentas están en la mente. Aquí es donde está la batalla del hombre, de la mujer, de los seres humanos. Todas las tormentas están aquí. Por eso Pedro, en una de sus cartas, en su primera carta, dice, absténganse de los deseos que batallan contra el alma, contra la mente. Los deseos que batallan en el pensamiento. Hay una tormenta en tu mente, hay una tormenta, hay una lucha interior. Pablo mismo tenía luchas internas. Jesucristo, en el cual nunca hubo engaño en su boca ni se halló pecado en él, habló con los discípulos de las tentaciones porque fue tentado en todo, y estas tentaciones fueron una lucha para el alma. Tentaciones, pruebas, batallas, conflictos, decisiones que tenemos que tomar que son muy difíciles, situaciones que tenemos que enfrentar que son realmente difíciles en la vida, porque nos angustian. ¿Cuántos de los que están aquí, no levanten la mano porque no es la idea, pero cuántos de los que están aquí se desvelan en las noches o algunas noches se desvelan? Ustedes no levanten la mano, yo levanto la mano para animarlos y decirles, no estás solo, no estás sola. Somos muchos los que perdemos el sueño. Ahí me dijo, un psicólogo me dijo una vez, un psicólogo creyente, que le comenté esto y que lo vi en el paso en una actividad, me dijo, ¿por qué no tomás melatonina? Porque me dice, porque los chicos tienen mucha melatonina, por eso duermen mucho, pero a medida que pasan los años, le quiso decir que estaba bien. Vamos perdiendo la melatonina. Y esa no tiene contraindicaciones. Se llama buenas noches. La puedes comprar en la farmacia. ¿Y te hace dormir? No funcionó. Porque las batallas que tenemos en el alma son tormentas que nos llevan a nosotros a buscar el rostro de Dios. Y si te levantás a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a la hora que sea, porque no podés conciliar y tenés que ir a la presencia de Dios y a la palabra de Dios, allí vas a encontrar realmente la respuesta y vas a poder decirle muchas cosas a Dios, que es mejor no estar dando vuelta en la cama, es mejor levantarse y hablar con el Señor. Más si uno es casado y tiene la esposa al lado. Hay tormentas en el plano familiar también. Las tormentas en el plano familiar están dadas por las rupturas en la familia, por el quiebre en la familia, por la falta de diálogo en la familia. Cuando hay mucho silencio en una familia, es porque la luz roja se está prendiendo, algo no está funcionando, algo no está yendo bien, Es mejor que haya unos gritos de tanto en tanto, a que haya un silencio que significa que hay una tensa calma.
Porque cuando hay mucho silencio durante mucho tiempo y después explota, cuando explota, explota muy fuerte. Es mejor que abras un poquito el grifo, ¿sí? Y que de alguna manera tengas algunas explosiones, de tanto en tanto y vayas descomprimiento y no cargues tanto. Porque el silencio no es una buena señal. Hola. Pensé que esto está taladrando muy profundo, porque ese silencio en que el hijo entra y sale, la hija entra y sale y se va así, hola, ¿qué tal? Y hablamos del clima y hablamos del fútbol, y hablamos de esto, pero no llegamos a conectar más allá. Y en el matrimonio también, muchas veces, ¿cuánto hace que no tomas un café con tu esposo y que hablas? Mira, te digo esto, presten atención por lo que estamos hablando que es importante. 4 niveles de comunicación. Superficial, ocasional, juicio de valor y sentimientos. El nivel 1, superficial, es: te dejé las llaves en el armario, en la caja, allí sobre el aparador. Ocasional, ¿sí? Ocasional. ¿Cómo fuiste al turno médico que tenía? Por ejemplo. Juicio de valor. No pienso, no me parece que sea así. Yo pienso que fulano no debería haber dicho lo que dijo. Esos niveles van de lo superficial a lo más profundo, pero el nivel más profundo de la comunicación tiene que ver con sentimientos. Solamente cuando hablamos de sentimientos es cuando conectamos en profundidad con el otro. Sea un familiar, un amigo, un pastor, un colega, un vecino, una madre, un padre. Cuando hablamos de los sentimientos, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís ahora, después de lo que pasó? ¿Cómo te sentís en esto? Quiero decirte que te amo, quiero decirte que te extraño. Ahí la comunicación se pone en el nivel más alto, ¿sí? Lo otro superficial. Cuando hay silencio en la familia, cuando hay silencio, tenemos que saber que se está prendiendo la luz roja de una tormenta que se avecina, que tiene que ver con ruptura. La otra tormenta, indudablemente, y es doloroso decirlo, tiene que ver con las pérdidas. No hay una situación límite emocional más fuerte que la pérdida del ser querido. No hay. Estos son estudios que han hecho psicólogos en profundidad y que han hecho una escala emocional, una escala de las emociones, y que han puesto en el 100% del nivel más alto emocional la pérdida del cónyuge, que han puesto en un nivel muy alto la pérdida de un hijo, que han puesto en un nivel muy alto el divorcio, que han puesto en un nivel muy alto, aunque les parezca a usted increíble, la jubilación está dentro de los niveles, de las escalas de las emociones muy fuertes. El momento de jubilarse, ¿sí? Toda pérdida, toda ruptura, toda situación así afecta y es una tormenta en la familia que hay que enfrentar. Ahora, hermanos, tenemos que estar preparados, porque tenemos que enfrentar estas cosas. Tenemos que enfrentar estas tormentas que rugen en la vida y que rugen en la familia. Por eso yo digo, de vez en cuando hay que poner, de vez en cuando, no siempre, por supuesto. No voy a decir que el televisor es malo, no estoy diciendo que el televisor, no, se pueden ver películas, se puede ver informativos, se puede ver deporte, pero de vez en cuando apagar el televisor cuando está la familia reunida y ponernos alrededor y mirarnos a los ojos y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué podemos orar? ¿Qué te está pasando? Y podemos intercambiar y lograr esa conexión. Eso nos va a ayudar. Cuanto más si podemos invocar el nombre de Dios y cuanto más está la palabra de Dios por medio. Las tormentas en la iglesia tienen que ver, fundamentalmente las tormentas en las iglesias tienen que ver con decepción. Esta es la tormenta más fuerte en las iglesias, porque las personas que llegan a la iglesia llegan a un lugar que consideran que es un lugar creíble, que es un lugar donde se genera confianza, donde se construye confianza,
donde se construyen relaciones saludables, donde las personas son transparentes y honestas, donde no hay chisme, donde no hay murmuraciones, donde no hay envidia, donde no hay celos, donde no hay egoísmo. Y la decepción es la tormenta más fuerte que enfrenta una iglesia. Cuando alguien se siente decepcionado, ya sea por su pastor, ya sea por un líder, ya sea por un miembro de la iglesia, la decepción es una tormenta que ruge muy fuerte, muy fuerte. ¿Sí? Por eso una vez me dijo un pastor muy sabio, me dijo algo muy interesante, me dijo Nicolás, me dice, esto, consárvate público, frente a un montón de luchas y de situaciones que me afligían de algunos conciertos. Me dijo, consárvate público. Me dice, había un hombre, me dice, que no conocía el mar y que le habían hablado mucho del mar y de la belleza del mar y de los encantos del mar, de la inmensidad del mar, de lo imponente del mar. Y él nunca había estado en el mar, hasta que un día decidió ir a conocer el mar. Hizo unos cuantos kilómetros, viajó para estar a la orilla de un mar y conocer la belleza del mar. Llegó al mar en esos días cuando el mar se limpia. ¿Vieron ustedes cuando el mar se limpia? Que hace que se retira, las aguas se tiran para la orilla. ¿Qué es lo que tira? Toda la basura, toda la suciedad, todos los peces muertos, todas las... Así que el hombre estaba ahí, un día frío, sentía frío, sentía que le picaban las piernas, que había bichos, que había pescados muertos. Y miraba eso y decía, ¿dónde está la belleza del mar? En eso que él está mirando así, pasa un muchacho que tenía el pelo largo como yo. Y pasa con su tabla de surf, ¿sí? Y pasa corriendo y lo saluda, le dice, hola, y se mete. Y este que estaba acá con todas las lagas, con todos los pescados así, lo ve al muchacho así que estaba con la tabla. Al rato el muchacho viene con toda su cabellera mojada y con su tabla, y sonriente y dice, chao, hasta luego, y se va. Entonces este sabio pastor me dijo, nunca te quedes, Nicolás, en la orilla del evangelio. Amén. Allí hay chismes, hay murmuraciones, hay carnalidades, hay celos, hay envidia, hay egoísmo. No, metete, zambullite en las aguas profundas del conocimiento y del amor de Dios. Zambullite en las aguas del conocimiento. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por el carácter, su carácter íntegro, un hombre santo, sin pecado, con autoridad, con una vida intachable, con un estilo de vida increíble. Es mi modelo y es tu modelo y es nuestro modelo. Jesús es nuestro modelo. Por las obras que hizo, porque multiplicó el pan y los peces y alimentó con unos pocos peces y panes a más de 5.000 personas, porque caminó sobre las aguas, porque detuvo los vientos y las tempestades, porque resucitó a Lázaro, porque lo hizo caminar al paralítico, le dio vista al ciego, pero también porque resucitó de los muertos y vive para siempre. Jesús es tu fundamento y Jesús es mi fundamento. Jesús es el fundamento de tu vida, Jesús es el fundamento de tu familia, Jesús es el fundamento de la iglesia y Jesús es el fundamento de la nación. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Vamos a estar puestos en